Muy buenos días, bienvenidos a las reflexiones cristianas de la carta a los Filipenses, capítulo 1, del versículo 12 al 30. El tema del día de hoy es una nueva visión de las circunstancias adversas. Hermanos, todos pasamos por desiertos, todos pasamos por situaciones difíciles en nuestras vidas, todos pasamos por tormentas, ya sea alguna enfermedad, alguna hospitalización, un despido del trabajo, problemas económicos, la pérdida de un ser querido. Y estos momentos difíciles a veces no son momentos, ¿no? A veces son semanas, a veces son meses, a veces son años. Y es común que en medio del proceso nos desesperemos, algunos tiramos la toalla, otros dudamos de la presencia de Dios. Creemos que Dios nos ha abandonado o se ha olvidado de nosotros y otros hasta reclamamos a Dios. Bueno, hermanos, los filipenses están preocupados por la situación de Pablo, una situación donde Pablo ya lleva 2 años encarcelado. Y ellos esperan una respuesta de un Pablo sin ánimo, un Pablo decaído, o al menos un Pablo que se está quejando de la situación. Pero Pablo, a esas alturas de su vida y a estas alturas de su ministerio, ya ha entendido la vida, ya ha entendido todo, ya ha entendido lo que se trata de ser un cristiano. Y manda esta carta y escribe estos versículos donde no nos enseña cómo enfrentar los momentos difíciles, sino que nos enseña a entender las situaciones adversas. Así que lo que vamos a ver el día de hoy son 3 propósitos de las circunstancias adversas de Pablo. Hermano, todos conocemos más o menos el punto de Pablo aquí, estos 2 años, un poquito más de 2 años que Pablo estaba encarcelado. No sé si recuerdas, pero Pablo llevó esta ofrenda después de su tercer viaje misionero a Jerusalén. Los judíos lo encuentran, lo localizan, lo golpean, casi lo matan. Lo aprende César ahí en Cesarea, por 2 años. Y aparte de que está por 2 años en Cesarea, encarcelado injustamente, tiene este viaje hacia Roma, porque él pidió precisamente que fuera enjuiciado en Roma. Este viaje tiene problemas. Hay una embarcación en la cual está naufragando, estuvieron todos a punto de morir. Pablo estuvo a punto de morir en esta embarcación. Dios lo saca de ese problema. Llegan a una isla donde naufragaron, y en esa isla Pablo es mordido por una serpiente, y después llega a Roma y todavía sigue encarcelado. A este punto Pablo, por lo que podemos ver, no la ha pasado por 2 años o un poquito más de 2 años, no la ha pasado nada bien. Y Pablo lo que contesta a esta carta es, versículo 12, quiero que sepas, hermano, que las cosas que me han sucedido, todas estas cosas que ya enumeramos, han redundado más bien para el progreso del evangelio. Hermano, increíble respuesta de Pablo. Cuando Pablo escribe Romanos 8:28 y dice que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien, Pablo está diciendo que si tu propósito de vida es amar a Dios, o lo que es lo mismo, ¿no? Que si tu propósito de vida es hacer la voluntad de Dios, entonces todo lo que nos pase, incluyendo las situaciones adversas, nos van a ayudar a bien. Ahora, mi hermano, ayudar a bien no quiere decir que todas las cosas van a ser bonitas, que todas las cosas van a ser miel sobre hojuelas, sino dice que ayudar a bien es que nos va a hacer bien. Ahora, ¿cuál es el bien? Vamos a leer este versículo, Romanos 8:28-29. Y sabemos que los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien. Esto es, conforme a los que su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Hermano, ¿cuál es el bien que busca Dios a través de las situaciones adversas? Que forme el carácter de Cristo en nuestras vidas. Así que ese es el primer punto que tiene Pablo que contestarnos. Las circunstancias adversas siempre, mi hermano, son para bien. ¿Ok? Las circunstancias adversas siempre son para bien. El segundo punto por el cual Pablo nos va a enseñar a través de las circunstancias adversas es que no son un obstáculo para predicar. Muchas veces cuando estamos en estos momentos difíciles y el ánimo se decae, la gente mengua normalmente la fe. ¿Y qué hacemos? Nos empezamos a quejar de la situación, nos empezamos a quejar del problema y dejamos de anunciar a Cristo. Y mi hermano, es al revés.
en medio de las circunstancias adversas es el momento perfecto para predicar de Dios, porque cualquiera puede predicar a Dios cuando no tiene problemas, ¿no? Cualquiera puede predicar a Dios, cualquiera puede decir que confía en Dios cuando todo está bien, pero cuando estás atravesando momentos complicados y aún así estás confiando en Dios y aún así te sujetas de Dios y predicas del Señor, esa es la mejor causa, ese es el mayor impacto que va a hacer con la gente que está a tu alrededor, mi hermano. Es el caso de Pablo, que está en medio de la cárcel. Mira lo que dice el versículo 13. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás hermanos. Pablo, en medio de la situación, ya evangelizó a toda la guardia pretoriana, mi hermano. Ya evangelizó a todos los carceleros y a todos los soldados romanos que estaban ahí con él. Y la mayoría de los hermanos, dice el versículo 14, cobrando ánimo en el Señor, con mis prisiones se atreven mucho más a hablar de la palabra sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia, otros por contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, dice Pablo, y es el gozo de Pablo, o por pretexto por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré, dice Pablo. Así que la segunda enseñanza de Pablo a través de las circunstancias adversas es que las circunstancias adversas no son un obstáculo para predicar. Versículo 19 dice, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada será avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida, o por muerte. Mi hermano, la tercera verdad que Pablo nos enseña aquí es que las circunstancias adversas siempre son para pulir nuestro propósito. ¿Cuál es el propósito de mi vida? Bueno, uno de los propósitos de mi vida es ser un lente para los demás. Mira lo que dice este versículo 12. Conforme a mi anhelo y esperanza de que nada será avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo. La pregunta que yo te puedo decir es, oye, Cristo se supone que ya es grande, ¿no? Claro que Cristo ya es grande. Entonces, ¿por qué Pablo dice que Cristo será magnificado en mi cuerpo si Cristo ya es grande? Bueno, imagínate esto. Júpiter es un planeta que tiene 11 veces el tamaño de la Tierra, pero es imposible poder verlo de aquí. Hay gente que no le puede ver, y para eso necesitamos un lente, necesitamos un telescopio para poder visualizar el ya enorme planeta Júpiter. Mi hermano, en la vida cristiana es lo mismo. Mi vida tiene que ser esa lente, ¿sí? Mi vida como lente debe de actuar. Las situaciones adversas pulen mi propósito de vida, porque mi vida tiene que ser un lente para aquella gente que no conoce a Cristo. Cristo ya es grande, pero en este mundo hay gente que no le puede ver. ¿Qué necesita? Necesitamos nosotros ser unos lentes para que a través de nuestra vida la gente pueda ver la magnificencia de Cristo. Ok, es el primer propósito, el cual se empieza a pulir en nuestra vida. Versículo 21, dice Pablo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y es que no es que Pablo quiera morir, pero Pablo dice, mi vida está bien así. Muchos pueden decir, Pablo, pero estás en la cárcel, ¿cómo dices que está bien así? Pues dice, sí, estoy en la cárcel, pero el evangelio sigue avanzando, dice Pablo. Si no estuviera aquí preso, ¿quién estaría predicándole a la guardia pretoriana? ¿Quién estaría predicando a los carceleros? ¿Quién estaría predicando a los soldados? Versículo 22. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, dice Pablo, entonces no sé qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiando en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros, para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez con vosotros. Y mi hermano, es el segundo propósito que todo cristiano debe tener, el cual se pule a través de las circunstancias adversas. Nuestra vida
debe ser un impulso para aquellos que ya conocen a Cristo. Mira, dice el versículo 25, confío en esto, que sé que voy a quedar y que aún voy a permanecer con todos vosotros para vuestro provecho. Hermano, en el Evangelio solamente hay dos movimientos, o avanzamos o retrocedemos, pero nunca nos estancamos. Y hay hermanos en nuestra vida que son de provecho para nuestra vida espiritual. Nos ayudan a crecer, nos ayudan a avanzar. Pablo sabe que uno de nuestros propósitos es ser esos cristianos que ayudan a avanzar a los demás, que sirvamos de impulso para aquellos que van comenzando. Así que este es un propósito del cual se pule en medio de las circunstancias adversas. Ahora, ¿cómo podemos ayudar a crecer a las demás personas en la vida espiritual? Versículo 27, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea o que yo vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estéis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánime por la fe del Evangelio. Hermano, continuamos con el tercer propósito de nuestras vidas, el cual se pule a través de las circunstancias adversas, y este es el versículo 28, y dice: llenad a intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Porque a vosotros os ha sido concedido a causa de Cristo, no solo el que creamos en Él, sino que también padezcamos por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. El tercer propósito es que mi vida debe ser un ejemplo de misericordia. Mira, ya Pablo nos dijo que hay gente que está predicando a Cristo con muy malas intenciones. Hermanos, siempre va a haber gente que se opone al Evangelio. El hecho de que tú y yo en este momento no nos opongamos al Evangelio no es porque seamos más inteligentes que ellos, no es porque seamos mejores que los demás, simplemente es porque a nosotros se nos ha concedido el creer, y esto por causa de Cristo, según lo que dice el versículo 29. Así que la pregunta lógica es: ¿qué vamos a hacer con aquellas personas que se oponen al Evangelio? ¿Los tenemos que sacar de la iglesia? ¿Tenemos que ya no hablarles, dejar de hablarles del Señor? Claro que no, mi hermano. Tenemos que seguir orando por ellos. Ese es un propósito del cristiano, que nuestra vida demuestre esta misericordia. Demostremos a través de nuestra vida la misericordia a los demás que necesitan Cristo. Así que, mi hermano, oremos por ellos en cada momento. Hermano, Pablo nos invita a entender que en medio de las circunstancias adversas, todo lo que sucede tiene que redundar para el progreso del Evangelio. Y recuerda que la palabra de Dios nos reaviva versículo a versículo.